Mm, Pues bueno, bienvenidos a todos. Vamos a empezar esta transmisión hoy. Soy Raquel Kaplan, soy maestra en educación y docencia y soy maestra en psicomotricidad. Tengo una especialidad en terapia cognitivo-conductual, donde doy terapias a niños, adolescentes y adultos, individual o de pareja, y también trabajo mucho con niños eh, que tienen alguna disfunción de integración sensorial. Y bueno, me dedico a dar diplomados y diferentes cursos y talleres, así es que, pues bueno, encantada de compartir estos espacios con ustedes. Vamos a empezar con el día de hoy. La plática se llama cómo darle estrategias a tus hijos para poder resolver situaciones cuando se sienten en riesgo, cuando están en riesgo. ¿Y por qué les digo cuando se sienten? Porque no necesariamente el niño tiene que estar en riesgo o tiene que estar en una situación que para mis ojos quiera decir que está en una situación de desventaja. Sin embargo, sí, esta relación y esta situación de desventaja, lo que sucede es que va a ser dependiendo de cada quien. Si el niño se siente incómodo, es suficiente para que sea una situación de riesgo para él y además que lo está vulnerando en cualquier situación que él se sienta vulnerado o con una dificultad o con una situación que lo hace sentir incómodo, esa ya es una situación de alarma y de emergencia para él, para poder tener que usar todas las herramientas posibles para poder salir de ella. Entonces, vamos a empezar hoy. Eh, y bueno, con los que están en Zoom, les voy a compartir pantalla. Los demás de Instagram o de Facebook, voy a irles diciendo toda la información adecuada y precisa. Ok, pues entonces, empezamos. Siéntanse en la libertad de tomar, si necesitan alguna foto, porque bueno, estos temas son sumamente importantes y sí vale la pena poderlo hacer. Ok, pues entonces, ¿cómo enseñarle a tus hijos a cuidarse cuando estén en riesgo? Y entonces, las estrategias que vamos a hablar son muchas, pero también vamos a hablar de que es muy importante enseñarle a los hijos a reaccionar ante estas situaciones de peligro, para que estén preparados y puedan defenderse hasta el punto de poder salvar su vida, ¿sí? Independientemente de la situación que sea, es importante darles algunas palabras, algunas frases clave que son esenciales y que los pueden ayudar para salir de esta situación de conflicto o de esta situación que los puede poner en riesgo tanto su salud mental, física, como su salud emocional. La seguridad del niño prevalece ante todo y eso es algo que tenemos que ver y es muy importante. No importa por qué, no importa la razón. Si nosotros sabemos que el niño está en riesgo, no importa si eres la única mamá que no lo dejaste ir, no importa si eres la única mamá que no lo dejaste participar en una actividad, siempre y cuando tú consideres que es un niño que no debería de estar haciendo lo que está haciendo o de ir a un lugar al que está yendo, es muy importante que manejemos con mucha claridad este punto donde el niño puede sentirse vulnerado y puede estar en peligro. Y entonces que estas frases de sus hijos que de pronto nos dicen como, ay mamá, es que soy el único que no, soy la única persona, no importa, también es el único que tiene esta mamá y es el único al que yo quiero profundamente de todos sus amigos, ¿no? Yo quiero a todos sus amigos, pero quien me importa su seguridad, obviamente de todos, ¿no? Porque siempre quieres a los amigos de tus hijos, pero al que tú tienes que cuidar es al tuyo. Entonces tienes que tener cuidado en la manera en la que les estás dando la libertad para tomar ciertas decisiones y la libertad para tomar diferentes pasos en su vida. Y no hay que permitir que se pongan en riesgo, porque su seguridad emocional y física es importantísima. Además, puede ser irreversible, ¿sí? En ocasiones están en una situación vulnerable y de conflicto porque no tomaron las precauciones medidas y las precauciones necesarias y entonces sucede que el hijo tiene algún tema o algún conflicto y
va a ser algo que va a repercutir el resto de su vida. Por lo tanto, es importante, desde la edad que lo estén escuchando y desde la primera etapa que puedan en su vida, es muy importante que los niños se sientan seguros en el espacio en el que se encuentran. Y vamos a trabajar algunos tips de seguridad con nuestros niños y vamos a ver cómo podemos hacerlo, ¿sí? Y cómo lo podemos hacer es algo importante. Es algo, por ejemplo, que para que el niño desarrolle su instinto y aprenda a discernir entre lo que hace bien y lo que le hace daño, es clave establecer una buena comunicación con él. El niño tiene que saber exactamente cuáles son las cosas que están bien y cuáles son las cosas que están mal. Para esto, no nada más un bebé de 2 años tiene con claridad este punto donde nos dice esto es lo que está bien y esto es lo que está mal. Sin embargo, hay algo que se llama el desarrollo moral, que se da a partir de los 3 o 4 años. Y entonces cuando el niño tiene esta edad y el niño tiene esta capacidad de poder tomar una decisión, va a ir de acuerdo a la etapa en el desarrollo que se encuentra. Principalmente este desarrollo moral, como les digo, que se da de los 3 a los 4 años, este desarrollo moral te va a permitir que el niño vaya teniendo una, digamos, una seguridad y confianza básica en sí mismo. Entonces, tomar una decisión, ya hay un tema de esto está bien o esto está mal, ya lo sabe discernir. Ya cuando hacen algo mal, te voltean a ver así como, mamá, mira lo que estoy tocando, ¿no? Porque saben perfectamente que eso ya no lo deben de hacer. Además, el desarrollo moral, ahorita se los voy a seguir explicando, pero esta introducción al desarrollo moral es muy importante porque el niño va a aprender a tomar a los demás en conciencia y va a aprender a tomar a los demás en cuenta en el momento en el que toma sus propias decisiones. Quiere decir que se empieza a dar cuenta que no vive solo, que vive en un espacio con los demás y además esto es lo que les va a permitir estar de manera, digamos, equilibrada y adecuada en un entorno social, pero protegido y seguro. Entonces, vamos a ver que el desarrollo moral es este proceso de construcción de valores, ¿sí? Y además, justamente, todas estas pautas de conducta referentes a la consideración de las demás personas como real o potencialmente iguales a nosotros, ¿sí? El desarrollo moral es donde los pares encuentran que están en una misma postura y en una misma situación. Resulta que cuando el niño no tiene esta paridad y no tiene esta igualdad con los demás, entonces se llama abuso, ¿sí? ¿Cuándo es un abuso? Cuando hay una diferencia entre ambas partes, ¿sí? Ya sea cognitiva, ya sea educativa, ya sea adquisitiva, ya sea por edad, ya sea por género, ¿sí? Y entonces, o por parentalidad. Y es muy importante saber que todas estas son unos factores importantes que hay que tener en cuenta y hay que instruir a nuestros hijos para que verdaderamente puedan tomar decisiones adecuadas. El desarrollo moral se va a dar en diferentes puntos. El primero es en valores, ¿sí? Los valores, que es este modo de atribuir el valor moral a las acciones y a sus consecuencias. O sea, el niño va a empezar a aprender qué está bien y qué está mal. Y eso es un criterio. Y ese criterio, ¿de qué va a depender? De su propia conciencia, pero además de la situación y de los valores que suceden en casa. De toda esta cuestión que en casa acabamos dando. ¿Qué es diferente lo que es en mi casa que es en la casa de la otra persona? Por eso es tan importante que el niño sepa con claridad cuáles son estas limitantes que hay en casa para que su desarrollo moral sea en relación a la congruencia de lo que sucede en el espacio familiar y del espacio escolar en donde él se mueve. El segundo son las elecciones, maneras de identificar la toma de conciencia de la presencia de conflictos morales. Quiere decir que cuando yo elijo en base a todas estas situaciones. Por ejemplo, si yo voy a decidir que voy a agarrar esta pluma que mi mamá me ha dicho, no agarres esa pluma, y yo la voy a agarrar, sé que estoy entrando en ese conflicto donde verdaderamente estoy teniendo una falta de conciencia al elegir, porque seguramente la consecuencia no va a ser positiva. Y entonces, en base a eso,
también elijo por qué camino caminar, a qué hora debo de salir, si debo de ir sola a tal lugar, si debo de hacerle caso a estas amigas, si debo de hacerle caso a estos amigos, si debo de ingerir esto que me están dando. Si, entonces, todas estas situaciones que nos ponen en riesgo son cosas que se van aprendiendo en casa, desde esas pequeñas cosas como tomar la pluma que nos dijeron que no la debíamos de haber tomado. Las sanciones y motivos, muy importante. Vamos a recibir sanciones de acuerdo al motivo que fue, ¿no? Que sucedió. Y entonces, de acuerdo a lo que violamos moralmente, quiere decir, yo estoy rompiendo una regla, yo me estoy burlando de mis amigos, yo le estoy pegando a mis hermanos y entonces ante eso voy a recibir una consecuencia. Las reglas, quiere decir que este es otro punto, es el cuarto punto del desarrollo moral. ¿Por qué? Porque las reglas lo que nos van a permitir es encuadrarnos en un entorno, pero sabemos que las reglas son iguales en mi casa que en otra casa, y no es de que tengo que llegar a casa de mi abuela o a casa de un tío y me va a decir, las reglas de esta casa son así, ¿no? Hay reglas universales y hay reglas que respetamos todos. Cuando hay algún tema en particular de una casa, por ejemplo, en esta casa se quitan los zapatos en la entrada, perfecto, entonces en esa casa nos quitamos los zapatos, que es algo diferente, que no es una universalidad, que no pasa en todos lados. Pero sí puede ser, en esta casa no se usa una sola mala palabra. En esta casa todos comemos y nadie se puede parar de la mesa hasta que alguien termine de comer. Y hay otras casas que son diferentes estas reglas. Los derechos de autoridad, que es la quinta, es esta fundamentación y límites del control social de las personas y sus bienes. Quiere decir que yo sé hasta dónde termina mi relación con mis cosas y hasta dónde empieza la de la otra persona. Y eso es bien importante. La justicia reparadora, esta parte de la reciprocidad y la igualdad. Hay que enseñar a los hijos que, mi amor, te invitó este niño a su fiesta, no quiero ir. Ah, pero él vino a la tuya, tú sí tienes que ir a la suya. Y no solo por eso, porque hay que tener una reciprocidad en la gente, pero no solo porque el otro te lo está haciendo, sino también por pensar que te gustaría que te lo hiciera, aunque el otro no lo haya hecho. Entonces, además es importante dar conciencia en relación a los demás, a las demás personas de otros, en otros aspectos y en otros ámbitos. La justicia punitiva son estas reglas y funciones del castigo, donde sabemos que verdaderamente lo que hicimos está en relación a lo que sucedió, pero además que sí no los merecemos, ¿no? Tenemos esta cuestión, pero también en relación a los demás, ¿sí? Si yo veo que están molestando a mi hermanita, pues entonces también tengo que tomar ciertas decisiones y decir, eso no se hace, eso no está adecuado, pero no solo con gente que quiero, también si veo dos personas que están teniendo una dificultad o un problema en sus relaciones y en sus vínculos, les va a costar mucho trabajo poderse relacionar o vincular de manera adecuada cuando están teniendo una dificultad en la cuestión social. Pero yo estoy ahí para ser no nada más un observador, sino alguien que activamente va a poder resolver esta situación. Y entonces es muy importante, primero que nada, enseñarle a los niños a nombrar sus sentimientos, a conocer qué son las cosas que los hacen sentir bien y qué cosas no los hacen sentir bien, qué es lo que les gusta y qué es lo que no les gusta. Y es bien importante que el niño sepa exactamente cómo es este manejo, cómo lo tiene que hacer. Por ejemplo, hay cosas que a mí sí me gustan o sí permito o no me molestan tanto y hay cosas que no. Y no son las mismas ni siquiera que de mis hermanos, ni siquiera que de mis hijos. Y entonces cada uno tenemos que encontrar una verdad en esas emociones que estamos sintiendo y en la manera en la que nos estamos desenvolviendo en los espacios. Yo voy a ir a un lugar donde me siento cómodo y no necesariamente otras personas tienen que sentirse cómodos en el mismo espacio, ni con la misma familia. Y por eso, ojo, porque en ocasiones alguno de los hijos nos menciona, mamá, no me gusta cómo me trata mi tío tal. Y no necesariamente a toda la familia nos tiene que tratar mal el tío tal, porque el tío está decidiendo no tratarme bien a mí, o por lo menos la manera en la que yo estoy en ese espacio y me dice cosas o me insinúa o se acerca a mí o tiene un tacto especial conmigo,
puede a mí no gustarme y a los demás no importarles. Y el límite es personal, pero siempre y cuando no sea un límite que sea demasiado guango, porque en ocasiones pasar esa línea donde ya entra en peligro nuestra integridad, nuestro cuerpo, nuestro estado físico y mental, ¿sí? Ese es el límite perfecto y no permitir ni una línea más adelante de ese límite perfecto. Y entonces, si algo me hace sentir bien, me siento también bien, me siento acogido y me siento protegido. Pero si algo me hace sentir mal, afloran los sentimientos de angustia, de vergüenza y de incomodidad. Por lo tanto, es bien importante que todas estas emociones y todos estos sentimientos que se dan constantemente puedan y deban no estar reflejados de esa manera y no dudar de nuestros hijos cuando nos los hacen saber. No poner en una balanza de decir, híjole, o mi amigo o mi hijo, ¿no? Porque en ocasiones los estamos poniendo a los hijos, ándale, mi amor, vete con el tío, no sé qué, y el niño no quiere ir, y el niño se está resistiendo. ¿Cuántas veces no los presionamos a saluda a tu tío de beso, dale un besito, dale un besito? No, los niños tienen que saber cuáles son sus propios límites y cuál es su resistencia ante esa exposición con los demás. Y hay que irlos respetando de acuerdo a lo que cada uno va necesitando. Y ojo, si tu hijo tiene claro este punto, vas a saber distinguir entre los secretos que son buenos y los secretos que podrían afectarlo de manera significativa en su vida. Y entonces, aquí hay dos cosas que quiero hablar de los secretos muy importantes. Una, tenemos secretos familiares, donde los secretos familiares no se divulgan ni con el mejor amigo, ni con la novia más adorada, ni con la abuelita. El secreto del núcleo familiar es del núcleo familiar y tenemos que enseñar a nuestros niños a que esos son temas internos de la familia. Por otro lado, no cruzar esa línea de esto es algo entre tú y yo, hija, y cuando está habiendo un abuso sexual, moral, mental. Y entonces es bien importante que pongamos en cuenta y tomemos en cuenta que estos datos son relevantes, porque además cuando se acerca el vecino, se acerca con alguien y dice, no vayas a decir nada, tiene que tener esa sensibilidad de saber que esos son los secretos que no se deben de guardar y esos sí se deben de decir. ¿Por qué? Porque hay secretos que hacen daño, ¿ok? Y entonces hablar de esto cuando los secretos hacen daño, no hay que decirlo, porque también les comparto en mi casa el tema de guardar un secreto o no decir la verdad total es un tema importante porque es cuando alguien oculta algo, es como mentir. Y entonces esto se los digo siempre a mis hijos. No solamente es decir lo que me quieres decir, lo que me estás ocultando también es mentir. Y entonces a esto yo manejo, bueno, les hablo mucho, mi esposo habla mucho de una frase que es la caca flota, o sea, finalmente te vas a dar cuenta de lo que no me estás diciendo, de lo que no estás queriendo que yo me entere. Y ojo, porque finalmente siempre me acabo enterando. Entonces, bien importante, digo, soy feo, pero sí, finalmente uno como padre se entera de las cosas y entonces siempre le digo a mis hijos, por más horrible que sea lo que me vas a contar y por más terrible que sea esta situación, necesitas contármelo y decirme lo que está sucediendo, independientemente si pudieras llegar a tener una consecuencia que no es positiva, ¿sí? Y entonces vamos a enseñarle a nuestros hijos a relacionarse con las personas, con niños y adultos, y que sepa decir que no sin temer ante una represalia. Y esto es bien importante, ¿sí? Que es justo lo que les estoy diciendo, donde no importa lo que me tengas que decir, siempre y cuando sepas que yo siempre te voy a escuchar. Te voy a hacer todas las preguntas necesarias. Te voy a llegar a preguntar hasta por qué lo hiciste y por qué creíste que era una buena decisión y por qué creíste que eso era lo que te iba a llevar a hacer las cosas bien. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado y esa alerta constante que nos dice, ojo, porque lo que estás haciendo es una mala toma de decisiones.
lo que estás haciendo te pone en riesgo, lo que estás haciendo, y claro, todo tiene consecuencias, y todo tiene consecuencias en la vida, y todo tiene consecuencias en el entorno. Entonces, una forma de hacerle saber a tu niño que su palabra tiene poder es respetar sus decisiones. Por ejemplo, si juegas con él o bromeas, pero esto le está incomodando y te dice que ya pares, que ya no lo hagas, hay que respetar su decisión. Y esto es bien importante, porque nuestros hijos a veces nos dicen, ya no quiero que me sirvas más. Y tú, ándale, mi amor, otro poquito, otro poquito, otro poquito. Les hacemos que sobrepasen esa línea de respeto hacia ellos mismos. Ellos ya saben que ya no quieren más y tú insistes, otro poquito, comiste muy poco, sírvete otro. Y esas palabras las reciben de los amigos el día que están en una fiesta o en un antro y les dicen, tómate otra, otro poquito, tomaste muy poco. Y son palabras que están relacionadas con el vínculo materno. Y entonces, ojo, porque uno piensa que lo hace por amor, sin embargo, esas palabras se repiten después. Otra situación que también es cuando están jugando o cuando estás, ándale, sí, vete con tu tío, vete con tu amigo, te está invitando, es muy feo que no, hay que respetar hasta el punto donde nuestros hijos nos dicen, ya no quiero más, ya hasta ahí, ya no quiero sobrepasar esta línea, me siento incómodo con esta situación, me siento incómodo con esto, por favor, ya no quiero más. Y entonces esta situación va a permitir que el niño vaya teniendo mucho más herramientas para poderlos empoderar. Empoderar a tu hijo es saber que respetas su decisión, saber que lo que te dice tiene un efecto y saber que lo que está diciendo tiene voz y voto. Entonces, cuando tu hijo está vulnerado y está teniendo que tomar una decisión, el haberlo empoderado previamente lo que te hace es que pueda él saber que va a tomar una decisión, no importa si no ha estado enfrente de ese tema, no importa si no ha estado enfrente de ese conflicto, pero sabe que va a tomar una decisión y como confía tanto en él, lo va a hacer. ¿Qué pasa cuando nuestros niños no están empoderados? ¿Y qué pasa cuando nuestros niños no tienen estas herramientas? Lo que sucede con esto es que constantemente van a estarle pidiendo a un adulto o a otra persona que les resuelva ciertas situaciones. Y además son los que se van a esconder atrás del otro para no tomar una decisión o no sean los que tienen que hablar o no sean los que tienen que enfrentarse a el reto de la otra persona. Hay que enseñarles la importancia de que se sepa la dirección de su casa, los teléfonos de la gente responsable o a quién acudir o a quién hablar en cada momento. Muy importante. Nuestros hijos tienen que saber que tienen ese poder de hablar con una persona cuando no está cerca de ellos, cuando están en un momento incómodo, en un momento donde no se sienten bien. Muy importante saberse la dirección, saberse su teléfono, obviamente con la indicación de que no se lo deben de dar a nadie. Sin embargo, saber que en ocasiones tienen que poder acercarse a ciertas personas que son personas que pudieran ser de seguridad. Alguien del orden público, alguna mujer con hijos, alguna señora mayor, que son esos elementos que te dicen, esta persona puede ser una persona más confiable y que me puede ayudar a salir de esta situación de conflicto, ¿sí? Y que sepa con quién pedir ayuda, ¿no? Entonces dijimos también con autoridades de los lugares, con los encargados de alguna tienda, y ojo, una cosa muy importante, si nuestro niño tiene alguna dificultad o es un niño que tiene una discapacidad mucho mayor, aún necesitamos ponerle algunas etiquetas o algunas placas, unos dijes que tengan grabado temas de seguridad, ¿sí? Muy importante. Además de que poderles enseñar, bueno, si tienen la capacidad motora de poder prender un celular, cargar un celular para poder estar en contacto con gente que pudiera ayudar. Si un extraño llama al teléfono, hay que enseñarles a no dar información a personas que no conocen, muy importante, ¿no? Y nunca contestar el teléfono diciendo,
¿quién habla? Mi tía Lupita, o sea, no, nunca podemos ni siquiera mencionarlo, ¿no? ¿Me pasas a tu hermano? ¿A cuál hermano? ¿A Jorge o a Mauricio? ¿No? No. ¿Por qué? Porque eso les va dando información a los demás de las personas que viven en la casa. Y estas estrategias y estas herramientas que les estoy dando son importantes también para, los familiares de la tercera edad. Muy importante. ¿Por qué? Porque sucede constantemente. Me pasa muy seguido que en casa de mis papás hablan así, algunas amigas comentamos y me dicen, sí, a mis papás los asustaron ayer, a mis amigos los asustaron ayer. Y entonces, importante. ¿Por qué? Porque se asustan, porque les dicen, es que tengo a tu hijo, no sé qué, y entonces empiezan a dar nombres. ¿Cuál hijo? Tal hijo, tal hijo, y al ratito ya les hablan, hola, más soy tu hijo tal, y entonces ya dimos información de más. Muy importante hacer estos elementos. ¿Y por qué les digo gente de la tercera edad o nuestros hijos? Porque son como esos puntos o targets que son así, el foco específico para la vulnerabilidad de la familia, ¿sí? Ahora, ojo, todos tenemos que tener esta información, evidentemente, ¿no? Y bueno, los padres también deben de estar a la vanguardia para que sus hijos naveguen de forma segura mediante controles parentales y un tiempo establecido para el uso de juegos y redes sociales. No sabemos quiénes se esconden detrás de los dispositivos y en su inocencia los niños pueden caer en trampas. Y no solo los niños, díganme por favor cuántas veces no has tú como adulto dado información que no tenías que haber dado, compraste algo que no tenías que haber comprado, te engancharon en una promoción que no existió, compraste un viaje a un hotel que no existía o rentaste una casa que no había ni siquiera el nombre de la calle, o cuántas veces no hemos caído en estas situaciones, muchísimas. Y entonces tenemos también que saber que estas personas pueden también engañar no solamente a niños y a mayores, sino a cualquier persona. Y muy importante esta parte de la vanguardia. ¿Por qué? Porque si estamos a la vanguardia y estamos sabiendo cómo se manejan las redes sociales, nuestros hijos también pueden tener limitaciones en base a dos cosas. Una, ¿qué redes sociales toman y usan? Y dos, ¿cuánto tiempo permanecen en ella? Porque evidentemente, entre más tiempo permanezcan en ellas, más tiempo van a estar vulnerados a esta situación. Por lo tanto, es muy importante. ¿Por qué? Porque no sabemos quién está del otro lado. Miles de perfiles falsos y miles de todo. Desde el momento en el que abrí mi página personal como educadora, dando este tipo de conferencias y pláticas, he tenido muchos mensajes y algunos son mensajes que no son adecuados. Entonces, uno mismo se está vulnerando porque uno mismo se abre. Entonces, hay que tener cuidado no solamente con temas de qué información están viendo, los contenidos, la violencia, los retos, porque además estamos ante una situación de una generación de retos. Todos los chicos que están actualmente en redes sociales como TikTok, Instagram y todas estas redes para jóvenes, ¿sí? Que la ocupan más que Facebook, por ejemplo, resulta que ocupan estas redes sociales todo para copiar patrones de alguien más. Esos son los retos. Si bailas como él, si te sale como él, mandas un video haciéndolo, manda un video invitando a 3 amigas y te ganas los lentes de no sé cuál. Y entonces, todo eso que sucede en estas redes sociales, hay que tener cuidado porque no sabemos de quién es el perfil, no sabemos quién está del otro lado de la pantalla, no sabemos qué es lo que está haciendo, de qué manera está haciendo uso de esa información y de qué manera está poniendo en vulnerabilidad a nuestros hijos, porque muchos de estos retos es, aviéntate de una ventana, haz una posición de yoga en el balcón de tu casa. ¿Y cuántos accidentes no?
que terminan con la vida de algunos de los chicos es por esta cuestión. Cuando salió esto de la ballena azul y todas estas cosas que constantemente están saliendo en las redes sociales. Por lo tanto, hay que estar informados de qué están teniendo acceso, cuánto y cómo. Ahora, ojo, muchas mamás me preguntaron, porque esta plática la di el miércoles, y entonces me preguntaban, ¿y cómo puedo tener ese control? Acérquense a una tienda de estas de computación y entonces ahí les dicen de qué manera hacer controles parentales, también de los canales de televisión y también de los videojuegos, porque bueno, todos estos videojuegos actuales de Mortal Kombat y no sé qué, Fortnite y no sé cuántos que son, entre más mates a gente, más ganas, y entre más mates avanzas más, y entre más seas el único que sobrevive a esta batalla, donde cuál es el arma más poderosa que llega más lejos y que tiene más balas y que, ¿no? Eso va generando mucha violencia también en nuestros hijos, ¿sí? Y entonces, por medio de la tecnología, los contenidos pornográficos están al alcance de los menores. Entonces, es responsabilidad de los padres estar junto al contenido que consumen sus hijos. Muy importante, ¿no? Porque además, luego son contenidos pornográficos de cosas que ni siquiera existen, de cosas sumamente agresivas y violentas para ellos, de información que ni siquiera tienen la edad para recibirla. Y entonces, cuando resolvemos dudas del niño sobre su cuerpo, mientras va creciendo, le va dando mucha seguridad. ¿Por qué? Porque sí está teniendo una información clara, ¿sí? Asimismo, por ejemplo, realizar lecturas para que el niño conozca cómo es su cuerpo y qué está bien y qué está mal. De qué manera sí permites un acercamiento con tu cuerpo y de qué manera no. Y el está bien o está mal va a depender evidentemente de cada quien, lo que yo permito o lo que no permito. Lo que permite otro es diferente a lo que permito yo. Y entonces, en este punto tan importante, nos damos cuenta que cuando un hijo está poniendo un límite y nosotros intentamos presionarlo para que no tome ese límite, tome otro, es muy importante porque constantemente vamos a encontrar que el niño se puede estar equivocando. En mi casa manejaba yo un factor que les explicaba desde que eran chiquitos. Todo el cuerpo es importante, todo, de pies a cabeza. Sin embargo, las partes privadas ocupan doble ropa. Tienes que tener un doble cuidado, ¿sí? Entonces, tú tienes un calzón que te cubre tus partes privadas, un top o un brasier que cubre tus partes privadas, ¿sí? Quiere decir que las cuidas doble y por eso ocupan doble ropa, ¿sí? Por eso es importante que les hagamos esa referencia a los niños, que cuando son muy chicos es un elemento muy gráfico que se les queda, y cuando son un poco más grandes, pues ya tienen esta comprensión mucho mayor de su lenguaje, ¿no? Y entonces hay que hacerle ver a tu hijo que su cuerpo le pertenece a él y que nadie, ni sus padres, pueden tocarlo, acariciarlo o abusar de él. Esto, además de la parte sexual, implica la violencia que podría ejercerse a nivel físico. Quiere decir que no solamente es estos temas sexuales y estos temas de protección, sino también este tema de proteger su cuerpo ante la adversidad del conflicto o el contacto con otros, ¿sí? Cuando se empiezan a pelear y ya agarraron algo y me lo van a aventar, bueno, también tengo que cuidar y proteger mi cuerpo. También tengo que cuidar y proteger mi cuerpo porque en ocasiones estos acercamientos físicos, también sexuales, pueden traer alguna dificultad en el desarrollo y el desempeño de este niño y que le queda para toda su vida. Entonces también hay una afectación emocional y esta afectación física, pues bueno, también los pueden lastimar tremendamente. Entonces por eso es bien importante toda la información que les podamos dar, porque bueno, bien dicen que la información es poder. Edúcalo y que sepa que nadie puede pegarle o jalarle el pelo, pues el niño podría repetir la conducta o podría dejarse violentar. Y eso es bien importante, porque no, y no solamente el jalarse el pelo, este fue como un ejemplo, pero
Es importante. Nadie puede tocar su cuerpo. No se pueden lastimar ni el hermano peleándose, ni el papá enojado, ni la mamá con la chancla. Muy importante, su cuerpo es único, es su santuario y así lo tienen que cuidar. Y así tienen que poder realizar todas sus actividades y sentirse cómodos en cualquier espacio. Ni su maestra, ni sus compañeros, absolutamente nadie. Y entonces, ¿qué sucede? Que el niño también va a poder violentarse y va a estar, digamos, frente a una situación que lo puede poner en una vulnerabilidad importante. Y entonces no permitir es la clave de todo, ¿sí? Y no permitir desde que son muy chiquititos. Y entonces hay que enseñarle algunas palabras clave en ciertas situaciones de riesgo. Por ejemplo, las situaciones de riesgo cuando están acercándose con un señor y el señor se los está queriendo llevar, gritar frases como, no eres mi papá, no eres mi papá, no eres mi papá, aléjate de mí, alguien que me ayude, este señor no es mi papá. ¿Sí? Ese tipo de frases ayudan muchísimo a que las demás personas se puedan alertar y que las demás personas se pongan en alerta y puedan hacer esto que el niño está, que se le está dificultando, ¿sí? Y es bien importante que lo puedan manejar adecuadamente porque entonces lo vamos a ayudar a poder de pronto salir de una situación de riesgo. Y entonces, enseñarle a tu hijo a escapar de la situación si se siente incómodo en algún lugar. Por ejemplo, correr en la vía opuesta al coche, ¿no? Irte en la del lado contrario, acudir con guardias de seguridad, saber decir que no hablar con extraños, absolutamente nada, no contestar ninguna palabra, ninguna frase, nada, ninguna pregunta que nos hagan. No aceptar nada de ellos, ¿sí? Muchas veces inclusive un volante. ¿Cuántas veces no sabemos que los volantes les ponen ciertas sustancias que nos alteran nuestro estado, como mental, físico, que generan sueño, desmayos y todo esto para que perdamos la conciencia y puedan abusar de los elementos que están queriendo buscar? Y si se llegara a perder, importantísimo, una, no moverse del lugar en el que están. Y dos, buscar a personas adecuadas, por ejemplo, como dijimos, encargados de los lugares, gente uniformada, gente de la tercera edad, ¿sí? Todo esto pudiera ayudarnos, alguna mamá con hijos, ¿sí? Y muy importante, no identificar los objetos personales de tus hijos, no ponerles el nombre o el colegio al que pertenecen. Bien importante, no ponerle estos nombres. ¿Por qué? Porque ya que un niño podría sentirse mucho más seguro si alguien le llama por su nombre, ¿sí? Hola Raquel, hola, entonces se siente más seguro porque ya le llamaron por su nombre. Entonces los objetos hay que identificarlos, por ejemplo, con algún elemento como una figura, ¿sí? Un delfín, y todo lo del delfín es tuyo. Adentro, en algún lugar escondido, ya sabrás que dice tu nombre, pero a la vista no debes de poner ningún elemento que otra persona pueda saber, ni en qué colegio estás, ni cuál es el nombre de tu hijo, ¿sí? Y bueno, hablar con tus hijos sobre las áreas que son seguras para jugar, para caminar, para desplazarse, los caminos seguros, cómo viajar, si regresarse solo, de qué manera, cuántas historias, que si Uber, que si taxi, que si esto, que si el otro. Hay que tener nada más cuidado, alerta todo el tiempo y saber que nos tenemos que proteger, estemos en donde estemos. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque de esa manera el niño va a empezar a aprender a tomar decisiones. Y evidentemente, eh, no hacerlo en lugares públicos, no hacerlo en lugares, en lugares que estén muy, muy solos, en lugares donde no estén con gentes, ¿sí? Y no moverse a lugares que los pongan en riesgo. Y entonces hay que explicarles a sus hijos que siempre deben de poder pedir ayuda,
y confiar en sus instintos, ¿sí? Inmediatamente buscar ayuda si se sienten amenazados o asustados, porque eso los va a vulnerar y los va a hacer que se sientan súper incómodos. Y entonces así puedo ir ayudando a mis hijos a tomar decisiones adecuadas. Si está con amigos, por ejemplo, no separarse al ir al baño ni a ningún lugar cuando van solos. Muy importante. Si están todos los amigos juntos, que no se vaya solo al baño. Si están todos los amigos juntos, que no se vaya solo a tomar un café o que no se vaya solo a comprar algo de comer. Que siempre vaya acompañado de alguien. Hola, Raquel, no sé si soy solo yo, pero no te escucho. A gente que sea vulnerable son personas que van a buscar alguien que esté solo principalmente, porque es una presa mucho más fácil, ¿no? Y bueno, les voy a compartir esta parte que es una clave de emergencia que yo tengo en mi casa. Y eso es muy importante, por supuesto, la clave de emergencia no se las puedo compartir, pero son claves de emergencia que son importantes. Cuando el niño no se siente a gusto, el joven, el adolescente, mi marido, yo, cualquier persona, no nos sentimos a gusto en el lugar o en el espacio en donde estamos, le llamamos a uno de nosotros y damos la clave de emergencia. Les voy a dar un ejemplo. Algo así como, si me van a hablar mis hijos, oye mamá, ¿encontraste el reloj que se me perdió? ¿Sí? Y esa clave de emergencia nos hace saber que la persona no se está, enterando de lo que le estoy diciendo. En el momento en el que yo recibo esa llamada, inmediatamente cuelgo el teléfono y voy hacia donde está cualquiera de los miembros que sean el que me haya marcado. Y lo recojo, voy por él, lo ayudo, me acerco con él. ¿Por qué? Porque quiere decir que esa es una clave de emergencia donde no está seguro y no está bien. Es diferente si estás en casa de una persona que no te está haciendo bien, que te está maltratando, que te está haciendo daño y le digas, oye, ¿me prestas tu teléfono? Es que mi celular, no traigo celular, o es que se me perdió mi reloj y no lo estoy encontrando. Me es muy importante saber si mi mamá lo encontró. Y tal cual, mamá, ¿encontraste mi celular? En ese momento le digo, no, hijo, y no digo más, ya voy para allá, no sé qué, nada. Cuelgo y corro a donde está. Ojo, porque también hay que discernir entre que no sea un simple pleito de amigos, que ya se jalaron la trenza, que ya se jalaron el pelo, que no me presta sus juguetes. Esas no son claves de emergencia. Esos son elementos que tenemos que enseñar a nuestros hijos a poder resolverlos de la manera más adecuada posible. ¿Para qué? Para que puedan ellos resolver solo sus situaciones. Sin embargo, hay situaciones en las que tenemos que estar presentes. ¿Y cuál es esa línea? Si son cualquier cosa que pone a mis hijos en riesgo, no la permito. Estoy yo y ahí estoy al pendiente. Si son cosas que ellos pueden resolver solos, ellos lo pueden resolver solos. ¿Y de qué depende todo esto? Del criterio que yo voy a tener en cada caso de esta situación. Y entonces, bueno, con esto yo termino esta plática, pero les dejo, voy a abrir las preguntas que tengo acá, algunas preguntas en las diferentes redes, ahorita se las voy a ir dando, y cualquier duda quedo para que me puedan contactar a raquel.kaplan1111@gmail.com. Estoy en Facebook, en Instagram o en YouTube, así es que me pueden encontrar en cualquiera de estos lugares. Y pues muchas gracias por haberme escuchado. Yo les dejo de compartir pantalla aquí en el Zoom y me quedo abierta por si tienen alguna duda o alguna cosa que quisieran saber. Ok. Alicia me pregunta, ¿cómo haces para que se diferencie el secreto familiar de otro secreto, discerniendo entre cuáles son los elementos importantes para él y cuáles no? Muy importante. En los elementos importantes para la familia se dice
esto es un tema familiar, por favor, se queda en casa, ¿sí? Y en relación a los secretos que no se pueden quedar en casa son esos secretos que te hacen sentir incómodo, que te toman, que están sobrepasando los límites propios de la situación. Esos son los que no se pueden guardar y va a depender de cada quien, va a depender de que cada niño cómo se siente en cada espacio, ¿no? Flavia, perdón, acabo de ver que no me escuchabas. Ok. No, Gracias. ya fue solo por un momento, Raquel. No pasa nada. Ok. ¿Los demás sí me escucharon? Ay, ojalá, porque ya casi terminamos. Sí, sí, me contestaron que sí, solo fue mi micrófono mismo por un momento y Perfecto. ya. Gracias, Flavia. Nada a ti, ¿Alguien, gracias a ti. ¿alguien tiene alguna duda de este tema que quisieran compartir o que quisieran platicar de este punto? Bueno, les comparto algunas de las preguntas. La vez pasada era, bueno, ¿cómo le enseño a mis hijos, por ejemplo, a tener, a saber cuáles son las páginas que no deben de ver y cuáles sí? Estar muy cercanos, saber muy cercanos qué es lo que están viendo, qué es lo que están visitando, cuáles son las cosas que están haciendo. Muy importante, muy, muy importante que podamos enseñarle a nuestros hijos a tomar decisiones adecuadas ante todas las situaciones de que se sientan en conflicto. ¿Por qué? Porque depende de ellos. Y ojo, hay que tener un lenguaje adecuado. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un lenguaje adecuado, vas a poder también entender cuáles son las instrucciones que te están diciendo, si entendiste bien, si lo que te está diciendo una persona es algo que te debe de agredir o que te está faltando al respeto o no. Entonces, por lo mismo, es bien importante que las decisiones que uno toma en base a temas de seguridad sean, que sintamos que están siendo claros para todos, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante. Y entonces, quisiera saber si alguien tiene alguna duda. Rosita, ya te vi, te mando muchos saludos hasta donde te encuentres. ¿Alguna duda? Gracias, Ruth. Gracias, querida. Pues gracias a todos. Les agradezco este momento. Gracias, Flavia, Julián, Carla, Carmen, Eunice, Rosita, Vani, Alicia, Emma. Muchas gracias. Yo, Dime, dime, Reina, te escucho. por ejemplo, eso que comentabas ahorita, pero ¿cómo abordarlos? Es cuando ya son adolescentes, o sea, ya estamos hablando de 12 años y no permiten que veamos o no permiten que nos acerquemos a ver qué es lo que están viendo en internet o qué notificaciones están recibiendo. Ahí, ¿cómo podemos abordarlos para saber en realidad qué es lo que están haciendo? Mira, 12 años no son adolescentes. 12 años todavía son unos niños, aunque se crean, bueno, adolescentes adultos, ¿no? O sea, independientes y libres de la vida. Pero yo lo que te sugiero en ese punto es que tengas mucha cercanía, que les hables mucho, que pongan un límite en relación a lo que ven y a lo que escuchan. No todas las páginas te dicen lo que son y dale ejemplos, ¿no? Dale ejemplos de cuando tú quieres buscar un producto, dale ejemplos de cuando la gente te engaña en internet y ponte frente a ellos a hacer un perfil falso y empieza a pedir amistad para que se den cuenta tus hijos como si todo el mundo acepta y estás teniendo un perfil falso con un cuerpo falso, una cara falsa, fotos falsas. O sea, dales el ejemplo de cómo sí sucede y cómo sí suceden estas cosas. Y entonces, eso los impacta muchísimo.
Además, esta parte donde, pues mira, al 100% no lo vas a poder controlar y al 100% no vas a poder, pero la información que tú les puedas dar, sí les puede dar a ellos un parámetro de toma de decisiones. Sí, eso sí lo puedes hacer. Pero control total, mira, en el momento en el que le das un celular que tiene libre internet, libre acceso a páginas, estaríamos siendo un poco incongruentes, ¿no? Entonces, no hay que darles un celular a esa edad, ¿no? Tal vez. Pero si ya se lo estás dando y dices, bueno, es que yo se lo doy porque prefiero que lo tenga para temas de seguridad, no sé qué, pues sí, pero por un lado va a tener temas de seguridad, por un tema va a estar expuesto a otros temas de inseguridad, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, mi hija, tiene muy poco tiempo TikTok, Instagram más o menos, pero bueno, Facebook que tiene más tiempo, mi hija no la he dejado abrir una página de Facebook, tiene 14 años, y no, porque justamente cuántas vulnerabilidades no encontramos cuando empezó. Y después, ahora, bueno, yo creo que ya ni le interesa porque ya es como para gente mucho más grande. Y entonces ahora en estas páginas, sí de pronto me siento con ella y ya estamos viendo, ¿no? Y me empieza a pasar como los videos de gente o gente que conoce o que no conoce y le digo, ¿qué onda? O sea, ¿por qué tan poca ropa, no? ¿Por qué esos movimientos? ¿Por qué quiere intentar esta mujer o esta niña o esta amiga tuya o esta chavita haciendo esos movimientos ante una pantalla y que todo mundo la vea? Hacer mucho hincapié que lo que se hace público es público eternamente así, de aquí al resto de la vida. Siempre así. No, como se dice en inglés, forever and ever. No hay para atrás, no hay para atrás. Ya lo que se subió a la nube, se subió a la nube y en algún momento vuelve a aparecer. Deja de ser tuyo. Entonces, es tremendo, tremendo todo esto porque lo común, como les decía hace rato, era que nuestros hijos, el reto es, haz lo que estoy haciendo yo, que soy ahora se llaman influencers, ¿no? Ahora yo soy influencer, haz lo que hago yo, ¿no? Y entonces ponen una banda acá y ahora todos con bandita en la cabeza, ¿no? Y por eso es que surgen todos estos retos de aviéntate por la ventana, el reto mayor va a ser córtate con un cúter, y ese tipo de cosas que son los... Y ahora, ojo, porque esos solo son los retos. Sin embargo, a mí me llega un reto de esos y los mando a volar. Pero ¿qué pasa si no tengo esos elementos? ¿Qué pasa si no tengo esas herramientas? ¿Qué pasa si soy una persona que me vulnero fácilmente, que soy súper sensible, que tengo una fragilidad emocional? Caigo porque me hacen sentir muy bien, porque saben los métodos, porque saben los medios, saben cómo llegarles, cómo acercarse. Pues ojo, porque ahí es donde lo manifiestan, pero no es que empezó ahí. O sea, esto es algo, una vista que estás viendo de hace tiempo y que tienes que estar alerta con tu hijo. Si sabes que es muy vulnerable, no esas redes sociales, lo siento. Soy el único que, bueno, eres el único. Tú me escogiste a mí, no yo a ti, así es que esta es la mamá que te tocó. Gracias. Con todo gusto. Gracias, Flavia hermosa. Ay, gracias, Rosita. Gracias. Qué bueno, me da mucho gusto y me encanta que estés acá. Te recuerdo con muchísimo cariño. Y bueno, si ya nadie más tiene alguna duda, encantada de la vida, me quedo aquí en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Me pueden mandar un correo electrónico a raquel.kaplan1111 y @gmail.com y encantada se los voy a responder. He estado contestando muchos y bueno, espero que les haya funcionado y que les sirva esta información. Muchísimas gracias.